Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica AM. Soy Nicolás Paut y vamos a hablar de lo que va a pasar durante esta semana porque hay muchas cifras muy importantes. Por ejemplo, hoy día empieza la reunión de política monetaria del Banco Central y mañana, martes, a las 6 de la tarde, tendremos la decisión de la tasa de interés. Vamos a hablar sobre lo que espera el mercado. No hay mucho movimiento lo que se espera, pero para adelante sí hay algunas proyecciones que son interesantes de analizar. Eso va a ocurrir entonces mañana martes a las 6 de la tarde. El miércoles tendremos las cifras de empleo que publica el INE. En los últimos meses hemos visto una estabilización de la cifra en torno a 8,5%. Veremos si es que sigue bajando y qué es lo que va a influir el empleo privado, que ha estado creando puestos nuevos de trabajo, pero en una magnitud bastante menor. En comparación, por ejemplo, lo que ha pasado con el empleo público, ha habido mucha discusión respecto a cómo se han creado puestos de trabajo en el Estado, no solamente en el gobierno central, sino que también en los municipios, las direcciones, etcétera. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el INE al respecto. Eso va a ocurrir el miércoles a las 9 de la mañana. Y todos sabemos que es semana corta, pero para algunos no más, porque el viernes, si bien gran parte de ustedes se podrán tomar el día como sándwich, bueno, nosotros en Agenda Económica no, porque ese día el Banco Central a las 8:30 de la mañana publica el IMACEC de marzo. Y es muy importante lo que va a ocurrir el miércoles, porque ese día el INE publica los rendimientos de los distintos sectores económicos, de la minería, de las manufacturas, de la producción eléctrica, gas y agua. Y entonces con esa información el mercado hace sus proyecciones para el IMACEC de un par de días después. Entonces nosotros en Agenda Económica PM el miércoles les vamos a contar cuáles son las proyecciones para el IMACEC de marzo, que se conoce el viernes a las 8:30 de la mañana. Así que acá estará Sebastián Aguirre, o yo, o Francisca Bahamondes, para que al final de la Agenda Económica del viernes vamos a saber inmediatamente cuál fue el IMACEC de marzo. Lo va a publicar justo a las 8:30 el Banco Central y nosotros, por supuesto, que en la edición PM tendremos todo el análisis. Entonces, una semana muy importante, cargada a los números, tasa de interés del Banco Central, cifras de empleo del INE y también el Banco Central publica el IMACEC de marzo. Bueno, hablamos inmediatamente del primero de los puntos que yo les mencionaba, la tasa de interés. Está actualmente en 5% y las proyecciones que hay para los próximos meses son de pocos cambios. Algunos incluso dicen que podría haber cero cambio, que la tasa se mantenga en 5% por prácticamente todo el año. Es una discusión que se está dando. Lo concreto es que no se espera que haya más de 2 recortes en la tasa de interés. Bueno, yo les voy a contar que el jueves pasado el Banco Central publicó la encuesta de operadores financieros. Es el Banco Central que le pregunta a los analistas qué es lo que opinan respecto a distintos índices y uno de ellos es la tasa de interés. ¿Y qué es lo que opinan los analistas? Esta es la última encuesta que se hace antes de la reunión que comienza hoy. Los analistas esperan que no haya absolutamente ninguna sorpresa mañana, que la tasa se mantenga en 5%. Y lo mismo pasaría en las siguientes reuniones de junio y de julio, es decir, en aproximadamente 4 o 5 meses no debería haber ningún cambio en la tasa de interés, que siga en 5%. ¿Y por qué en ese periodo de tiempo? Porque recién en septiembre los analistas esperan que el Banco Central baje la tasa a 4,75%. Además, creen que exactamente en un año en adelante, es decir, en abril de 2026, ahí recién la tasa estaría en 4,5%. Para resumir, el mercado espera que en los próximos 12 meses, es decir, en las próximas 8 reuniones del Banco Central, apenas haya un recorte de 50 puntos base de la tasa de interés, que actualmente está en 5% y se espera que recién en un año esté en 4,5%. ¿Por qué dicen esto los analistas? Porque la inflación, si bien está bastante controlada, ¿por qué se lo digo? Porque se espera, estos mismos analistas creen que el IPC de abril y mayo va a ser el mismo, 0,3%. Eso es una cifra normal para un IPC mensual. Incluso piensan que en junio no habría
alza general de precios, esperan un 0% de inflación. De hecho, si uno hace la sumatoria anual en adelante, para los próximos 12 meses se espera que los precios suban 3,8% y que en los 12 meses siguientes la inflación sea de 3,1% acumulada. Es decir, prácticamente se volvería a rangos normales. Por lo tanto, no hay mayor necesidad, por si acaso, de subir la tasa de interés. Pero, el Banco Central, por supuesto, todavía está evaluando lo que nadie sabe en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar con la guerra arancelaria que Donald Trump inició con todo el mundo? Ha habido especulaciones en los últimos días de que en una conversación con Xi Jinping, el presidente de China, eventualmente podría haber una desescalada. Pero estas son todas versiones de prensa, no hay nada confirmado. Como ustedes lo saben, hay que estar atentos todos los días, a cada momento, con las redes sociales, que es el lugar favorito de Donald Trump para informar sus políticas. Y lo que hemos visto también es que estas políticas son bastante erráticas. Entonces, por eso digo que el Banco Central está ahí, al aguante de lo que vaya sucediendo con ese que es el principal factor de incertidumbre para la economía mundial y también para la economía chilena. Ahora, ¿por qué el titular que nosotros les proponíamos es si hay que bajar la tasa? Porque también hay analistas, algunos empresarios, algunos gremios que hace tiempo que están pidiendo que el Banco Central baje la tasa más rápido. ¿Por qué? Porque la inflación estaría más o menos controlada, excepto de que haya un descalabro por la incertidumbre económica mundial, que por supuesto, como les decía, no se puede descartar. Pero también porque si Chile quiere tener una buena preparación para un eventual choque económico, que puede ser una desaceleración fuerte o una recesión, es mejor tener la tasa de interés más bajo, también para estimular la economía local. Bueno, es por eso que algunos creen que hay que bajar la tasa de interés. Bueno, ahora en aproximadamente una hora y media más se reúne un grupo de economistas, que es el grupo de política monetaria, que ellos siempre hacen recomendaciones al Banco Central sobre lo que hay que hacer, no solamente en esta reunión, sino que en las siguientes. Así que les vamos a contar en Agenda Económica PM qué es lo que ellos recomiendan. No hay ninguna sorpresa para la reunión de mañana, 5%, eso está absolutamente confirmado. Pero lo importante es qué es lo que va a haber para después. Y también qué impacto puede tener el hecho del peor escenario fiscal. Eso tiene impactos macroeconómicos, puede tener impacto también en las decisiones de tasa de interés del Banco Central. Vamos a ver también si hay análisis al respecto. Bueno, hablemos del escenario fiscal. Le hemos contado que la semana pasada se entregó el informe de finanzas públicas y críticas más, críticas menos al manejo fiscal del gobierno, específicamente de la directora de presupuestos, Javiera Martínez. El hecho es que Chile está enfrentando una exigencia fiscal muy fuerte. Se postergaron las metas de convergencia fiscal. ¿Qué es la convergencia fiscal? Que en un escenario ideal, en un año, el fisco recaude exactamente lo mismo de lo que gaste. ¿Ok? Es un escenario ideal para todas las economías. Bueno, ese escenario ideal se ha ido postergando. Lo ha dicho el gobierno, tanto en el balance efectivo, que es lo que exactamente se gasta y se recauda en un año, además de el déficit estructural. ¿Y cuál es la diferencia entre el efectivo y el estructural? El estructural es los gastos y las recaudaciones que sí o sí ocurren todos los años. La diferencia con el efectivo es que puede haber un año, por ejemplo, un mayor gasto por un terremoto. No estoy pidiendo que suceda eso, por supuesto, pero sucede. También puede haber alguna emergencia como un aluvión y hay que hacer mayor gasto. Obviamente esos gastos no son todos los años ni se sabe exactamente cuándo va a pasar. Entonces, por eso se mide con el gasto efectivo. En cambio, lo que importa para nuestra economía es lo que se gasta todos los años y lo que se recauda todos los años. Bueno, ese parámetro estructural es el que está siendo más deficitario de lo que se pensaba y ese es el más difícil de bajar. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? Que estamos en un año de elecciones y el próximo presupuesto lo va a tener que ejecutar quien llegue a la moneda. Los candidatos están desplegados y están mirando muy preocupados el escenario fiscal. ¿Por qué? Porque van a tener menos recursos. Serán ellos los que van a tener que gastar menos y recaudar más. Y ahí están todos los equipos económicos viendo cómo lo hacen. Bueno, en un seminario del Centro de Estudios Públicos el jueves pasado, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, reconoció que para mejorar el escenario fiscal no hay una sola bala de plata, sino que hay que hacer muchas medidas al mismo tiempo. De las acciones
correctivas que estamos presentando, de cumplirse, podrían pasar de una situación donde observamos holguras negativas en el mediano plazo, especialmente si vemos del 2026 al 2029, a una situación donde desde el 2027 podrían haber holguras pequeñas, pero holguras positivas en el 2029. Además también de un mejoramiento, por cierto, de la deuda pública. Hoy día la disminución, el cambio de meta que estamos haciendo de aplanar la rapidez de cómo convergemos, sin perder el punto de llegada, sino que aplanarlo durante el 2025 y 2026 es un acto de prudencia macroeconómica actualmente. No hay una bala de plata para rebajar el gasto público, necesitamos una variedad de acciones que generan mayor espacio fiscal. Bueno, yo les cuento también que una persona que estuvo presente fue el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y a quien vemos también en pantalla, la senadora Jimena Rincón, quien ha liderado y ha estado muy presente en las comisiones de Hacienda del Senado. Escuchemos primero al expresidente del Banco Central y luego a la senadora de Demócratas. Y yo tengo la sensación que el tema fiscal, la institucionalidad fiscal, de alguna forma se ha ido deteriorando también. Y no quiero echar la culpa a este gobierno, creo que ha sido un tema en el tiempo. De hecho, y lo digo simplemente porque es lo más reciente, ayer tenemos que se cambia la meta fiscal de este año de 1.1 a 1.6. Bueno, no mucho, qué sé yo, pero cuando vemos los números, la verdad es que decimos, bueno, es factible llegar al 1.6 y da la sensación que hay una cantidad de supuestos súper optimista. Pero la razón es que la verdad es que nos equivocamos el 2024, tengo un déficit mayor que el esperado, y entonces hacer un ajuste a llegar a la meta es muy severo y por lo tanto no lo podemos hacer. Pero bueno, a mí eso como que entonces me da la sensación, bueno, entonces yo me equivoco y no pasa nada. Para mí el tema no es si es 45, 50, 60, veo los números que nos da Roberto y pienso, ya está bien, pero ¿qué pasa con nuestros tangibles e intangibles para poder responder a eso? Nuestros intangibles no están muy bien. El tema educacional, la verdad es que está bien deficitario. El tema de I+D, la verdad es que tenemos un problema. Y por eso yo me puse a hablar del otro, temas de seguridad, temas de inversión, temas de permisología, porque no tenemos una espalda que permita enfrentar un mayor endeudamiento. Este es un tema que tiene múltiples aristas. Yo no me quise quedar en si es alto, bajo, no. Para mí hay un conjunto de medidas que yo no estoy escuchando para enfrentar esto. Tema que por supuesto vamos a seguir reporteando acá en Agenda Económica. Bueno, yo les cuento que lo vieron con José Miguel Mardones y lo han podido ver a través de redes sociales, que hay un apagón general en España, también en parte de Francia y Portugal. Bueno, yo estoy viendo el IBEX de Madrid, que es el índice principal de la bolsa de España, y la verdad no lo refleja en absoluto. De hecho, el IBEX está subiendo 0,55%. El mercado quizás está suponiendo que va a ser un corte que se va a resolver durante el día. Esto obviamente puede ir cambiando. Bueno, con esta información revisemos índices acá en Agenda Económica AM. Ahí vemos el Standard Poor's 500 cerró el viernes pasado con un alza de 0,74%. De hecho, la bolsa de Nueva York debiera estar abriendo en aproximadamente una hora con 12 minutos a las 9:30 de la mañana de Nueva York. El cobre bajó en la última medición a $4.88 y el petróleo está actualmente en $62 el barril. Sigamos revisando información. El IPSA, que también abre en aproximadamente una hora, cayó el viernes 0,09%. El dólar, muy importante, cerró en 935 pesos el viernes, tuvo una baja de 30 pesos durante la semana pasada, por supuesto. Y esto es importante porque el dólar refleja, esto no es solamente que el peso chileno se aprecie frente al dólar, es más que el dólar ha estado cayendo frente a las distintas monedas del mundo. Y eso puede indicar que en Estados Unidos son algo temerosos de los indicadores económicos para adelante, tanto de distintos sectores productivos como también de generación de empleo. Es parte de la incertidumbre en que está sumida esa economía, como lo sabemos, por la guerra arancelaria. Y la UF, 39.000 pesos con 62. 39 pesos con 62, esto este lunes, y veremos qué es lo que pasa con los siguientes IPC para ver la evolución de la inflación. Bueno, cambiamos de tema
porque el viernes fue la Junta de Accionistas de Camanchaca. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque se los voy a contar más adelante. Tenemos una pausa y ahora con más Agenda Económica AM. Si usted tiene alguna idea importante o está liderando alguna startup que requiera financiamiento, esto le va a interesar porque Startup Chile, a través de sus distintas líneas, está entregando hasta 75 millones de aporte. Es lo que conversamos ahora con Javiera Aranda, que es la gerenta general de Startup Chile, a quien vemos en pantalla. Javiera, gracias por estar en Agenda Económica AM. Buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias, Javiera Araneda. Javiera, te pido las disculpas del caso, es parte de estar en vivo en estos momentos. Javiera, ¿cómo se puede postular a estos concursos de Startup Chile que, como decía, se pueden obtener hasta 75 millones de pesos en financiamiento? Sí, efectivamente tenemos 3 programas abiertos, Build, Ignite y Growth, y para los 3 programas se postula de manera 100% online. Pueden buscarlo a través de nuestra página web www.startupchile.org. Ahí están las bases, el link de postulación, y la verdad que lo que hay que hacer es presentar un video de 90 segundos y completar un formulario asociado a la startup, la problemática, la solución, validación, equipo, etc. ¿Y qué nivel de desarrollo tienen que tener las startups para poder optar a estos recursos? Va a depender del programa, porque son 3 que dependen de la etapa de desarrollo precisamente de la startup. Entonces, en el caso de Build, que es el programa más inicial, basta tener una idea, un concepto, así en fase concepto, y hasta 1 año de operaciones comerciales. En el caso de Ignite, tienen que tener al menos un prototipo funcional, que puedan empezar a validar con clientes, y hasta 3 años desde que empiezan las operaciones. Y para el caso de Growth, es al menos, en el fondo, no importa la cantidad de tiempo que lleve operando, pero sí tiene que tener al menos 80 millones de pesos de venta en el último año y hasta 800 millones de pesos de venta en el último año. ¿Qué línea de negocios o qué sectores son los que están ustedes impulsando? Porque si bien uno puede decir que todos tienen la posibilidad de postular, obviamente ustedes en Startup Chile, también en conversaciones con Corfo, más o menos delinean para dónde están apuntando a la hora de seleccionar a las startups que pueden recibir este financiamiento. Mira, en el caso de Startup Chile somos totalmente agnósticos respecto a industria, entonces la verdad que recibimos de cualquier industria, así como también agnósticos de nacionalidad. Entonces la verdad que puede ser bastante diverso, cualquier país, personas de cualquier país pueden postular y de cualquier industria también. No tenemos alguna priorizada por sobre otra, así que cualquiera. ¿O algún sector en que vengan las startups que postulan? Me imagino que inteligencia artificial debe ser algo bastante transversal, pero por ejemplo, en un país minero son muchas las startups que ofrecen soluciones para la minería. ¿Hay algún sector que destaque por sobre otro? Mira, eso va variando generación a generación. La verdad que un poco lo que recibimos en Startup Chile es una respuesta a lo que está pasando en los mercados en términos generales, pero básicamente, como dices tú, la inteligencia artificial efectivamente, casi el 90% de las startups de la última generación tienen de alguna forma algún tipo de inteligencia artificial dentro de su solución, y por ejemplo, para la última generación tuvimos mucha presencia de startups de biotecnología, pero la verdad que es bien relativo. En algún momento fueron las fintech, durante la pandemia hubo un boom bien importante de las edtechs y las asociadas a salud, entonces va variando un poco según lo que va pasando internacionalmente. Interesante de biotecnología, uno imagina que, por ejemplo, para soluciones agrícolas, para la producción de alimentos. Por ejemplo, sí, puede ser agrícola, alimentos, pueden ser asociadas a la salud también. Finalmente, hay de todo un poco asociado, son estas que tienen también un poquito más de investigación y desarrollo relacionado. Para quienes nunca han postulado a Startup Chile y ven esta información, ¿hay algún requisito posterior al financiamiento? Si es que hay que entregar algún tipo de resultados, etcétera. Sí, nosotros efectivamente pedimos que nos vayan comunicando durante cierta cantidad de años cuáles son sus resultados, sus ventas, los empleos que generan, si es que han levantado o no capital, distintos indicadores que para nosotros como política pública son muy relevantes, porque así mostramos cuál es el impacto que tiene esta política que finalmente es de Estado. Startup Chile fue la primera aceleradora pública que nace hace 15 años atrás y por supuesto nosotros año tras año estamos buscando mostrar el impacto que tiene esta política. De hecho, recientemente hicimos nuestra última encuesta anual que muestra los resultados de estos 15 años de Startup Chile y cómo eso se tradució en números.
Es interesante lo que mencionas, porque esto también no es solamente una ayuda para poder operar durante un tiempo, sino que para ir escalando. Y ahí también Corfo apoya en otras instancias a las startups. Por ejemplo, si las startups recaudan, estoy inventando un número, 150 millones de pesos, Corfo tiene otros programas en que pueden entregar hasta el doble de ese financiamiento. Es decir, si las startups se consiguen 1, Corfo incluso puede llegar a aportar 2 en otras escalas también del desarrollo. Hay distintos programas que van a depender de la etapa de desarrollo, el tipo de negocio. En el fondo está la gerencia de emprendimiento, la gerencia de innovación, y también ahí está la gerencia de inversión y financiamiento, que financia en el fondo entrega préstamos a los fondos de capital de riesgo. Así que sí, es bien variado y son distintos los actores que pueden acceder a estos instrumentos. Corfo en este caso, y va a depender de eso, de cuál es la etapa, que están desarrollando, el tipo de solución y el tipo de actor del que se trata. Javiera, ¿hasta cuándo hay plazo para postular? Hasta el 9 de mayo están abiertas las postulaciones, así que todos más que invitados, www.startupchile.org. Quienes quieran hacerlo, entonces les recomiendo que no se tomen sándwich y que trabajen incluso este 1 de mayo, porque es muy importante la postulación para acceder a estos recursos. Javiera Araneda, gerenta de Startup Chile, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Rápidamente, antes de terminar Agenda Económica AM, quiero mostrarles lo que les había prometido, porque puede llegar a la justicia la ley de fraccionamiento de pesca que está tramitándose en el Senado. ¿Por qué se los digo? Porque en la Junta de Accionistas de Camanchaca, que fue el viernes pasado, esto fue lo que comunicó el gerente general a los accionistas. De aprobarse esta iniciativa legislativa en los términos actualmente conocidos, se afectarán gravemente los derechos adquiridos por la compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigentes sin siquiera establecer una legítima compensación. ¿Por qué lo dice la industria? Porque en la ley de pesca del año 2012 se establecieron licencias por 20 años, es decir, hasta 2032, algo que podría cambiar con la ley de fraccionamiento que está actualmente en discusión. De hecho, Camanchaca contrató al estudio del abogado Jorge Bofil. ¿Para qué? Para que de aprobarse la ley de los términos conocidos no es una propuesta, es una constatación. Dicen que van a demandar al Estado porque tienen el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial. No solamente es Camanchaca la que está haciendo esto, en la industria son varias las firmas que tomarían el mismo camino. Es un tema que vamos a desarrollar en la Agenda Económica PM de este lunes a las 7:30 de la tarde. Ya son las 8:30 de la mañana. Me despido, soy Nicolás Paut. Sigan con nosotros porque ahora comienza CNN Chile Radio.